Muy buenas tengan todos los oyentes. En el siguiente audio se podrá oír a un grupo de estudiantes dar sus aportaciones en cuanto a lo que es la comunicación oral. Los nombres de sus estudiantes son Andrea Báez, Michel Benaventa, Juan Briceño, Carla Mata y Joel Rodríguez, pertenecientes a la sección NBOD1. Mi nombre es Joel Rodríguez y les vengo a hablar sobre la comunicación oral. La comunicación oral es el acto de comunicarse utilizando la lengua mediante el uso de la voz. Se produce por el canal auditivo y es la forma de expresión más común del ser humano. Su medio de transmisión es el aire. Su objetivo es intercambiar ideas, datos, opiniones y actitudes. Se establece mediante el diálogo entre dos o más personas, sea cual sea el momento, el lugar o la circunstancia. Comunicarse es un proceso inevitable del ser humano. En una cadena hablada, el receptor percibe los sonidos en palabras y oraciones. En muchas ocasiones sabe cuándo empieza la conversación, pero no cuándo termina. En la comunicación oral, la conversación es espontánea. El emisor no tiene tiempo para pensar lo que está diciendo, y una vez dicha no puede borrarla, ya que elabora y emite el mensaje de forma simultánea. Se puede presentar de manera formal o informal, así como puede estar sujeta a planeación. En palabras más o menos complejas, es mucho lo que se ha dicho y escrito de la comunicación oral, pero son pocos los autores los que realmente han dado con una definición clara de lo que significa oratoria. Según Alexander Alban, la oratoria no es más que un conjunto de principios y técnicas que permiten expresarnos principalmente de manera oral, con claridad, facilidad y sin temores ante un público numeroso y variado, con la intención de transmitir un determinado mensaje. A juicio de este autor, la expresión oral es efectiva si realmente se dominan ciertas habilidades comunicacionales. Por su parte, Héctor Maldonado Williman afirma que la comunicación oral es una forma de relación entre individuos que consiste en la transmisión de mensajes a través de la palabra hablada. La Real Academia Española la define como el arte de hablar con elocuencia, de deleitar, persuadir y conmover por medio de la palabra. Si se conjugan las tres definiciones, se puede decir entonces que los principios y técnicas que menciona Alexander Alban tienen que ver de manera irremediable por la persuasión y la seducción a través del habla. Según Aristóteles, tiempo atrás, el acto de comunicarse implica hacer que el orador intente persuadir a los demás a tener su mismo punto de vista, pero la palabra persuadir implica obligar con razones, es decir, inducir a otras personas a que hagan, digan e incluso piensen lo que nosotros queremos. No es muy agradable eso, pero a decir verdad, sigue muy vigente la postura aristotélica entre muchas personas en la actualidad. En el marco del respeto a la libertad de pensamiento, expresión y hasta comportamiento, es preferible el término seducción. ¿Por qué el uso de este término? Primero, porque a simple vista y a la empatía auditiva resulta más agradable seducir que persuadir. Segundo, porque seducir invita a la emoción, al deleite y no a la resistencia o desconfianza, como lo hace la persuasión, muy a pesar de que muchos las usan como sinónimos. Mi nombre es Carla Mata. Le vengo a hablar sobre la comunicación oral en el ámbito laboral. La comunicación es una función de carácter estratégico y un elemento de progreso y de eficacia en el marco de la vida institucional, económica y política, por lo que constituye un valor social ya que fomenta la participación en nuestras sociedades democráticas. En las empresas, la comunicación es un elemento medializado que pretende convencer, persuadir, influir e informar de los objetivos que se propone. La comunicación es una herramienta estratégica para la gestión de empresas o dicha de otra manera, la comunicación en las empresas es un instrumento de gestión y de dirección que en cuanto a su definición, funciones y aplicaciones depende de la política, las estrategias y las posiciones que adopta una empresa en cada situación concreta. Función de la comunicación oral. Función representativa. Está relacionada con el mensaje cuando éste es descriptivo o informativo. Función emotiva o expresiva. Cuando el hablante expresa sus sentimientos. Funciones apelativas. Busca extraer la atención del oyente al recibir respuestas de forma parte de las órdenes, consejos e instrucciones. Características de la comunicación oral.
Su principal característica y la que lleva a ser más eficaz, sencillo y directo es que se produce con la voz de individuos, pero también es espontánea, rectifica, utiliza modismo, acción corporal, es dinámica, el canal es el aire, el mensaje es recibido por el oído, es inmediato y momentáneo. Los mensajes emitidos se crean a partir del contexto y situaciones en que se desarrolla el acto comunicativo. Entre otros elementos que se caracterizan es que la comunicación puede presentarse, el rumor, es la escape de la intención emocionales del ser. Mi nombre es Juan Carlos Briceño. Tipos de comunicación oral. La comunicación oral espontánea o de conversación es una comunicación que carece de un plan organizativo previo y sin ninguna antelación. Ni los temas ni la estructura del tema están fijados en un orden. De este tipo de conversación se encuentra en una forma de diálogo ante dos o más interlocutores. La comunicación oral planificada es la comunicación en la que se atiende un plan y se fija con antemano en el tema, las estructuras y las pautas que se regirán la comunicación. Según la naturaleza de esta, pueden diferenciarse entre dos clases: la comunicación multidireccional y la comunicación unidireccional. La multidireccional es aquella que interviene varios interlocutores. Se trata, por lo tanto, de un diálogo en el que los distintos participantes se van turnando en los papeles del emisor y el receptor. Son diálogos planificados como la entrevista y el interrogatorio. La comunicación unidireccional es aquella en la que el único emisor se dirige en un conjunto de oyentes, dándoles a conocer un tema extensivo a su rama o una charla explícita. Esta comunicación pertenece al discurso o una conferencia. Ventajas de la comunicación oral. Más rápida. Existen retroalimentación, mayor cantidad de organización en menos tiempo, gran aplicación de entrevistas y reuniones. Nos permite identificar, distinguir o reconocer, no en todo su ambiente, pero sí en gran parte de ellos, a las personas, a pesar de que estén en una larga distancia. Nos facilita la proporción de la corrección inmediata del mensaje en caso de alguna imperfección. Es abierta y explícita para todos. Todas las personas la pueden usar siempre y cuando no tenga una discapacidad. Desventajas de la comunicación oral. Una de las ventajas es elevado potencial de distorsión, en especial si el mensaje debe pasar por varias personas. Mayor riesgo de interpretación personal. En algunos casos es de corta duración e entendible, ya que demanda el uso de la tecnología. Mi nombre es Michelle Bernalenta y yo le vengo a hablar sobre las técnicas de la comunicación oral. Una presentación oral de un tema frente a un grupo puede hacerse en forma individual o colectiva. Hay diferentes maneras de realizar una actividad de comunicación oral, siguiendo procedimientos diversos, formales e informales, que faciliten el proceso dependiendo del objetivo del tema y el público, entre otros. Estas técnicas se agrupan en charla, reunión de personas donde un expositor proporciona la información y dialoga con el resto. Características: informal, el público puede interrumpir para hacer preguntas, no debe ser leída, no debe durar más de una hora. Conferencia, reunión de personas que escuchan frente a frente la información de otra que proporciona. Características: los oyentes al final de la exposición pueden hacer uso de la palabra en forma oral, aclarar puntos, dudas o hacer una... Mi nombre es Andrea Báez. Importancia de la expresión oral como estrategia de comunicación. El ser humano es un individuo social que, para poder subsistir, necesita, además del sustento básico, la posibilidad de comunicarse e interactuar en su grupo social. En este caso, la comunicación oral es de gran importancia para su desarrollo en sociedad. Es importante la expresión oral en la comunicación porque con ella podemos dejar nuestra huella a través de los tiempos. A través de la comunicación, el hombre aprende en sociedad. Sin ella, nuestra vida sería sin sentido.
Nos constituimos como hombres porque podemos comunicarnos y de esta manera acceder a los conocimientos y enriquecer nuestra cultura. La expresión oral es una de las formas que tienen los seres humanos para comunicarse. Al respecto, Delgado menciona que la expresión oral es lo primero que aprendemos, lo cual hacemos de forma natural y en